Hoy Dios tiene palabras para ti. Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrarte hoy a través del profeta Joel. A manera de introducción, hemos visto nosotros en el capítulo 1 cómo Dios ha enviado un juicio de langostas que el pueblo de Judá estaba experimentando en esos momentos. En el capítulo 2 nosotros vimos que Dios utiliza a través del profeta Joel para comunicar que en el capítulo 2 se viene algo mucho más grande en el futuro de ellos. Viene un juicio más grande. Así que Joel utiliza la ilustración de las langostas para mostrar de un pueblo grande y poderoso que viene sobre el pueblo de Judá. Y en el capítulo 2, del versículo 18 para adelante, nosotros vamos a ver que en medio de toda esta situación, Dios realmente está obrando, Dios está trabajando en juzgar a su pueblo, en castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá ha sido un pueblo rebelde, como tú y yo. El pueblo de Judá realmente era un pueblo que no quería arrepentirse y Dios estaba llamando a su pueblo a un arrepentimiento. Así que hoy nosotros vamos a ver que Dios todavía no solamente llama al pueblo al arrepentimiento, sino que les da una promesa en el futuro. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios va a enviar su Espíritu Santo a morar en el creyente. Así que el título que le estoy poniendo a este mensaje es: Dios envía su Espíritu. Dios envía su Espíritu sobre las personas que aceptan a Jesucristo en su corazón. Dios envía su Espíritu para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Así que vamos a ver estos pasajes que realmente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a ver nosotros a quiénes va a ser enviado el Espíritu Santo, cuándo va a ser enviado, y también vamos a ver qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y realmente el libro de Joel, cuando habla sobre el Espíritu Santo, habla como si fuera algo impresionante, y lo es impresionante. Pero en este libro es como una luz de esperanza para el mundo entero. Realmente estoy muy emocionado de poder estudiar estos pasajes de Joel capítulo 2, versículo 18 y Dios mediante hasta el versículo 31. Básicamente hoy terminamos el capítulo 2. Entonces, si tienes una Biblia o un equipo de celular, te invito a abrir tu Biblia, Joel capítulo 2, versículo 18 hacia adelante. Entonces vamos a leer, luego oramos y nos metemos de lleno a la enseñanza. La palabra de Dios nos dice así en Joel capítulo 2, versículo 18. Nos dice así: entonces el Señor mostrará su amor por su tierra. Qué lindas palabras, hermano. El Señor dice: mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volverán a entregarlos al oprobio entre las naciones. Haré que esta gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia los arrojará hacia el mar oriental y su retaguardia lo echará al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por el aire, porque yo hago grandes cosas, dice el Señor. Versículo 21. Y tú, tierra, dice el Señor, alégrense y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y los vides volverán a dar frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia
a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigos y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo los resarciré por los años que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Estos son los pasajes principales que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, ¿por qué no me acompañas con una oración para que el Señor realmente nos dé luz y nos dé realmente esperanza a cada uno de nosotros y nos dé también dirección, nos dé oído para oír y también para poner en práctica nosotros? Oremos juntos. Amado Padre, una vez más te damos gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos de poder estudiar tu palabra, tu verdad, Señor. Así que te pedimos que nos hables en Joel capítulo 2, versículo 18 en adelante. Haz tu obra, Señor, con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Glorifícate para la gloria y honra de ti, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Versículo 18. Y antes de poder entrar un poquito más, quizás no les he dado el bosquejo del estudio que vamos a ver hoy día en Joel capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver 3 observaciones prácticas, hermano. 3 observaciones prácticas. Y quiero recordar nuevamente el tema que vamos a ver hoy día. Dios envía su Espíritu. Dios envía su Espíritu. Entonces, en el versículo 18 y 20, lo que nosotros vamos a ver es que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Así que el subtítulo que está ahí es: yo te perdono. Yo te perdono. Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo con una condición: arrepentimiento. Arrepentimiento. Segunda observación que vamos a estar viendo nosotros es: no temas. No temas de los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, porque el Señor va a decir a su pueblo: no temas, porque yo voy a estar con ustedes. La tercera observación que vamos a ver es: el Señor va a hacer una promesa al pueblo de Israel, pero también va a dar un inicio a la iglesia en Pentecostés. Yo enviaré mi espíritu. Yo enviaré mi espíritu para que more en cada uno de nosotros. Así que son las 3 observaciones que nosotros vamos a estar desglosando estos pasajes. Así que lo primero que vamos a ver nosotros es: el Señor dice: yo te perdono. El capítulo 1, el capítulo 2 que nosotros ya hemos estado estudiando, Dios llama al pueblo de Judá a un arrepentimiento. Dios está comunicando, está mostrando el pecado de la nación para que vuelvan en arrepentimiento. Y nosotros vimos que como este del pasado aplica a nuestros tiempos. Hoy Dios también está llamando a la iglesia a un arrepentimiento genuino. Y nosotros ya estudiamos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios, reconocer, me encanta esta palabra, reconocer todas las cosas malas que hemos hecho delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios realmente conoce todas las cosas malas que hemos hecho, toda tu cochinada que tú hiciste. Todo lo que tú estás haciendo ahora, Dios lo conoce y Él nos dice: quiero que ustedes vuelvan al arrepentimiento, pero quiero que vengan con un corazón humilde. Un corazón humilde, dice el Señor, y con un deseo de arrepentirse. Dios desea que todos nosotros regresemos a Él en arrepentimiento. Dios quiere que reconozcamos que necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermano? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos de Dios, hermano? Yo necesito de Dios constantemente en mi vida, y tú también. Y tú también.
Entonces, para venir a Él necesitamos venir, dice, en arrepentimiento. Y si tu corazón es humilde, con un corazón de arrepentido, vienes a Él. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué pasará cuando Dios ve tu corazón arrepentido? ¿Qué pasará cuando Dios vea tu corazón arrepentido, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quieres saber? Dios nos está hablando hoy día en su palabra. Joel capítulo 2, versículo 18 nos dice así. Entonces el Señor dice, mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. Lo que Dios está diciendo, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo te perdono. Y tú y yo sabemos que la palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. También significa absolver, cancelar una deuda. Dios está diciendo, yo estoy dispuesto a hacer el borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que quiere Dios en estos momentos a su iglesia. Así también Dios está pidiendo al pueblo de Judá a que vengan en arrepentimiento. Lo mismo en nuestros tiempos, en el siglo XXI, Dios está llamando a su iglesia a un arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿qué pasaría si nuestros pecados no son perdonados? Escúchame, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de toda la maldad que hemos hecho. De hecho, Mateo 25:46 nos dice así, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Dos comparaciones diferentes. Nos dice así, y ellos irán al castigo eterno. Son todas las personas que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también los rebeldes. Pero por otro lado hace una buena comparación. Pero los justos entrarán en la vida eterna. He ahí, tú y yo vamos a entrar, hermano. De hecho, la Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido pecado. Eclesiastés hace referencia en Eclesiastés 7:20, nos dice así. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, nos dice la palabra de Dios. Escucha, hermano, hago una pregunta aquí, un pare. Nadie merece ser perdonado. Tú no mereces ser perdonado. Yo tampoco no merezco ser perdonado. Porque somos perversos. Pero escucha, el perdón de Dios es un acto de amor. El perdón de Dios es un acto de amor, es un acto de misericordia, es un acto de gracia de parte de Dios hacia ti. Repito, hermano, el perdón es un acto de amor, es un acto de misericordia, es un acto de gracia de Dios hacia ti. ¿Eso no es asombroso, hermano? Cada vez que yo pienso en el perdón de Dios hacia mí, mi piel se pone como gallina, hermano, porque realmente necesitamos ser perdonados por Dios. Y la condición es que tú y yo podamos venir en arrepentimiento. Hermanos, ¿tú quieres ser perdonado por tus pecados? Quiero que prestes atención en esto. El perdón realmente de nuestros pecados está disponible siempre y cuando usted nuevamente viene con un corazón arrepentido y ¿sabes qué? Y mirando la cruz de Cristo. No solamente Dios va a cubrir mi pecado,
Si yo reconozco que la sangre de Cristo no solamente me cubre el pecado, sino me limpia de toda maldad, entonces yo necesito ver la cruz de Cristo. Cuando Él murió, el Señor dijo, tetelestai, todo está cumplido. Yo puedo perdonar al hombre vil y pecador. Déjame decirte que Dios está dispuesto a perdonar al pueblo de Judá, no solamente en su presente, pero en el futuro también. Pero es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy. Escucha, hermano, tú y yo no podemos ganarnos el perdón de Dios. Tú y yo no podemos pagar por algo para que Dios nos perdone. Perdón se viene de esta manera: un corazón arrepentido, un corazón humilde, creyendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, pensando en Él, que a través de Jesucristo tú y yo somos perdonados. Y eso se llama, ¿sabes qué? Se llama gracia y misericordia. Por eso el versículo 2:18 nos dice así: entonces el Señor mostrará, ahí está, mostrará su amor. Juan 3:16, porque de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ahí está, el mostrar su amor a su tierra y perdonará a su pueblo. Versículo 19, el Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Dios en estos pasajes está prometiendo restaurar al pueblo de Judá con prosperidad material. Y nuevamente, siempre y cuando vengan con un corazón arrepentido. Y el Señor mismo está diciendo: el pueblo que yo estoy utilizando para castigar a ustedes, ese pueblo mismo, yo, dice el Señor, Dios, voy a juzgar a este pueblo y nunca más les va a agarrar como oprobio, dice el Señor. ¿Te das cuenta que toda esta situación Dios mismo está manejando? Dios es un Dios soberano que hace lo que Él quiere. Y Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento. Versículo 20 nos dice así: haré que esta gente del norte, escuche, se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia lo arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia le echaré al mar occidental. Escucha, su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. Ahí está el Señor. Él va a tratar con sus enemigos. Dios tomando el control. Dios realmente dando una promesa condicional al pueblo de Judá. Y realmente nosotros podemos ver la promesa condicional. Si ustedes se arrepienten, cosas buenas van a pasar. Pero si ustedes no se arrepienten, ahí está la consecuencia. Y aquí vemos nosotros que el panorama está cambiando. Todas estas cosas van a suceder si solamente el pueblo decide vivir. Escucha, todas estas cosas pueden cambiar si solamente el pueblo decide vivir, no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cómo es la manera de Dios? Renunciando a sus pecados, renunciando a la mala forma de vivir. Dios está siendo muy claro con esto. Dios le está recordando siempre al pueblo de Judá. Y también Dios está recordando hoy a su iglesia. ¿Y qué es lo que Dios está recordando hoy a su iglesia? Donde que hay arrepentimiento, hay esperanza. Donde que hay arrepentimiento, hay esperanza, iglesia. Y eso es lo que Dios está tratando de darnos a entender hoy.
en estos pasajes. Nuevamente, donde hay arrepentimiento, hay esperanza. Sin esperanza, el libro de Joel no tuviera nada de sentido. Pero como hay esperanza, eso nos llena de gozo, hermano. Eso nos llena de gozo y nos anima a cada uno de nosotros. El Señor está diciendo a su pueblo: yo te perdono, estoy listo para perdonarte. De hecho, Dios juzga y va a juzgar a todo ser humano por sus pecados. Pero Dios es misericordioso con los que se vuelven a Él. Cuando Dios perdona tus pecados, cuando Dios perdona el pecado de una nación, cuando Dios perdona el pecado de Judá, realmente somos bendecidos, somos felices. De hecho, Salmos 32, versículo 1 nos dice así: bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurados el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados, somos felices, hermano. Yo te perdono, dice el Señor, y estoy dispuesto a perdonarte. Y realmente, hermanos, me llena de gozo y eso quiero transmitirte a ti. Está dispuesto a perdonarse ahora en medio de esta pandemia. Pero continúa las Escrituras. El Señor llama a su pueblo también a no temer. A no temer. Y vamos a hablar un poquito sobre el temor. ¿Cómo vencer el temor? Versículo 21 nos dice así: y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, no temas, no temas que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a rebeldecer, y los árboles, las higueras, las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Versículo 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Versículo 25: yo los resaciaré por los años que les causaron la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Mira cómo el Señor lo ilustra, lo que es el saltón, el revoltón y la langosta. Y aquí el Señor nos da una respuesta que es un ejército que el Señor les ha enviado. Así que vamos a ver algunas pinceladas en estos pasajes. La primera observación que podemos ver nos dice así: y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. Me encanta Joel, me encanta mucho el profeta Joel, porque él mira con mucha expectación la restauración que Dios está prometiendo. Mira, él está diciendo que Judá tiene que ir adelante en fe. Dios le está diciendo a través de Joel que Judá no solamente tiene que venir en fe, sino tiene que venir a alabar a Dios. ¿Por qué? Por su restauración que Él está prometiendo. Dios está llamando a que el pueblo de Dios tiene que regocijarse, tiene que alegrarse. Entonces, ¿quiénes tienen que regocijarse y quiénes tienen que alegrarse? Nosotros hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2 un grupo, mejor dicho, toda una nación estaba sufriendo. Esas mismas víctimas que estaban sufriendo, Dios llama a ellos a alegrarse. ¿Y quiénes son ellos? La lista nos dice ahí: la tierra mismo. No solamente la tierra, sino las bestias del campo. No solamente las bestias del campo, sino todo el pueblo
de Judá. Y el Señor lo vuelve a reafirmar y les dice, no temas, no temas. ¿Cuándo entró el temor al mundo entero? Realmente el temor apareció en este mundo por primera vez. ¿Sabes por quiénes? Por Adán y por Eva. ¿Y cómo entró? Por la desobediencia, por el pecado mismo. Dios no hizo al hombre para que tú y yo tengamos temor, ni para que vivamos en temor. Es más, Dios ordena enfáticamente a su pueblo y a sus siervos que no teman, que no debemos de temer. No hay que temer realmente. No hay que temer cuando Dios está obrando. Así que Joel está escribiendo en estos pasajes al pueblo de Judá a cómo tiene que enfrentar el miedo. La manera que puedes enfrentar el miedo es mirando a Dios. Reconocer quién es Dios. Saber que en Él tú y yo estamos seguros. Y aquí dice Joel, y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo. Ahí está, en el Señor, su Dios. El temor en la circunstancia les lleva a tener miedo. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, tu Dios, el Señor te dice, no tengas temor, sino llénate de gozo. Llénate de gozo. Pero pastor, ¿cómo es esto que yo puedo llenarme de gozo en medio de esta situación, en medio de la pandemia? Mira, todo esto es temporal. Dios es un Dios eterno. El Señor dice, no temas, Dios está contigo. Hermanos, una pregunta. ¿Qué miedo ha sido el más destructivo en tu vida? ¿Cuál es el miedo que realmente, o cuál es la situación que ha pasado en tu vida que te ha causado miedo o que te está causando miedo ahora? Puede ser la pandemia, ¿verdad? Hermano, quiero serte franco hoy día. Hoy día estoy compartiendo, ¿verdad? Pero hace 2 semanas atrás yo estaba contagiado con el COVID. Y uno se preguntará, pastor, realmente, ¿cómo es que el pastor ha sido contagiado? Pues he estado contagiado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, cuando ya estamos contagiados, cuando escuchamos que alguien está contagiado, nos causa miedo y temor. Y el Señor nos dice, no tengas miedo. Si estás infectado, no tengas miedo. Si tienes un familiar infectado, no tengas miedo. A lo mejor no estás infectado, a lo mejor estás desempleado, no tienes dinero, a lo mejor no tienes víveres, a lo mejor la vacuna ya se está viniendo y están diciendo mucho, ¿verdad? Que es eficaz y otro dice que no es eficaz. No importa, pero el Señor dice, no tengas miedo. ¿Qué cosa te preocupa? ¿Qué cosa nos preocupa más? Mira, muy pronto nosotros aquí en Perú, para los que nos están escuchando de diferentes lugares, muy pronto aquí en Perú entramos a las elecciones. Y los peruanos en todas partes estamos no solamente viviendo en esta pandemia, pero también estamos viendo quién va a ser nuestro próximo gobernante. Y muchas personas están realmente preocupados por esta situación, preocupados por la salud, por N cosas realmente. Y aún mismo preocupados por el futuro que se nos viene. De hecho, hay un blog que hablan sobre los psicólogos. Los psicólogos han descubierto que hay 645 tipos de miedos que gobiernan al ser humano. 645 tipos de miedo que gobiernan al ser humano. Para darnos a entender que el miedo realmente es un problema universal, no es un problema familiar, que solamente en tu familia puede pasar, no. Es un problema universal
Y de hecho, el miedo es el que nos quita el gozo. Entonces podemos hacernos una pregunta, que hermano, ¿cómo impacta tus miedos al meditar o al saber que Dios está a tu lado? ¿Cómo impacta tu miedo al saber tú que hoy Joel te está diciendo que Dios está a tu lado? ¿Cómo impactaría tu miedo? ¿Tendrías más temor o tuvieras confianza al saber que Dios está a tu lado y que Él tiene el control? Eso es exactamente lo que Dios quiere hablarte hoy día, hermano. No tengas miedo. Dios está contigo. Cuando tú comprendas y entiendes la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entonces, hermano, no debemos de tener miedo. Es más, ni siquiera deberíamos de tener miedo a lo que va a acontecer en el futuro, porque Dios lo sabe todo. Lo que tengo que hacer es acercarme más a mi Creador, acercarme más a Dios y decir: Señor, toma el control de mis miedos y de mis temores. ¿Estás listo para dar este paso, hermano? El Señor está diciendo esto a su pueblo. Y cuando esto pasa, hermano, tu vida va a ser una vida de gozo, porque tú sabes que el Señor está contigo y no deberías de temer. De hecho, el versículo 25, el Señor le dice al pueblo de Judá: yo les resarciré por los años que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios está diciendo a su pueblo: todo el daño que ha causado, yo mismo les voy a bendecir a ustedes. Y eso es lo que el Señor está diciendo a su pueblo. Dios está pidiendo al pueblo de Judá, y Dios está hablando hoy a su iglesia, que confíen en Él, que Él va a restaurar todo lo que se ha perdido tal vez en tu hogar, todo lo que se ha perdido, vamos a poner, en la iglesia o en el mundo entero. Dios dice: yo tengo el control y yo mismo voy a restaurar todo esto. Y eso es lo que Dios está diciendo al pueblo de Judá. Fíjate en el versículo 26. Ustedes comerán, dice, hasta saciarse. ¿Cuánta gente ahora está sufriendo de hambre por esta consecuencia que estamos viviendo, por esta pandemia? Pero mire, el Señor dice así a su pueblo: ustedes comerán hasta saciarse. Pero también dice: y alabarán mi nombre, pues yo, el Señor, soy su Dios. Haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Hemos visto nosotros la primera observación. El Señor nos dijo: yo te perdono. La segunda observación: no temas, porque no solamente yo estoy contigo, sino que yo voy a restaurar todas las cosas que se ha perdido. Pero vamos a ver nosotros: yo enviaré mi Espíritu. El Espíritu Santo, parte de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Dios está comunicando al profeta Joel sobre el Espíritu Santo. Versículo 28 nos dice así: después de estos acontecimientos, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Quiero hacer un paréntesis acá. Los ancianos serán dormilones. No está hablando de esto. Está hablando que Dios va a comunicar a través de sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Wow.
Vamos a analizar rápidamente estos pasajes. Son muy poderosos y está lleno de información. Recordemos que el tiempo avanza. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Joel está hablando sobre la llegada del Espíritu Santo. Y Joel dice, ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo llegue sobre el mundo, Dios dice que no va a ser distinción de sexo, edad y posición, porque va a venir para hombres y para mujeres. No hace distinción de edad, va a venir para ancianos y para jóvenes, pero tampoco no hace distinción de posición, porque va a venir para pobres y para ricos. Pero sí va a ser una distinción de la forma como el Espíritu Santo va a obrar en el mundo. Con los ancianos va a obrar de una forma, con los jóvenes de otra forma. Y el Espíritu Santo, incluso el Espíritu Santo va a dar dones como Él quiere, dice. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es algo impresionante. El Espíritu mismo de Dios viniendo a este mundo de una manera impresionante. Versículo 29. En aquellos días también, dice, sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Y escucha, hermano, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal como el Señor lo ha dicho. ¡Wow! Esto es impresionante, lo que 700 años antes que Jesucristo llegase, esto ya se estaba anunciando, estas profecías. Estas profecías están anunciando un cambio realmente. Lo que estábamos compartiendo, lo que el Señor está diciendo a su pueblo, por ejemplo, yo te perdono, después no temas, y después hace un cambio de las profecías que van a acontecer en el futuro, hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros acá, hermanos? Vamos a ver 3 grandes eventos en la historia de la redención. 3 grandes eventos. Si quieres tomar nota, estos 3 grandes eventos que van a acontecer en la historia de la redención. Estos eventos no son realmente mencionados en un orden cronológico, sino en un orden didáctico. ¿Cómo un orden didáctico, pastor? En un orden práctico realmente, donde que tú y yo podemos entender. Un orden práctico, pero también lleno de teología. Entonces, vamos a ver rápidamente. El Señor nos dice que yo enviaré mi espíritu. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? ¿Y qué va a pasar cuando el Espíritu Santo dice llegue al mundo? Y la segunda observación, la primera observación es la llegada del Espíritu Santo. La segunda observación, las grandes señales. Y la tercera observación es el Evangelio es anunciado. Así que el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? Tú y yo sabemos, el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, esta profecía estaba siendo cumplido, ¿verdad? Cuando Pedro y los discípulos estaban orando, ¿y qué es lo que pasó? Dice que el Espíritu Santo llegó sobre la casa y todos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Y eso ya estaba profetizado, no solamente en Joel, pero también Ezequiel
36, 24 nos dice así: os daré un corazón nuevo y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Lo que Ezequiel 36, 24 está compartiendo, estas profecías que iban a acontecer en el futuro y en el tiempo de Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía sobre un grupo de personas o sobre una persona, pero no venía el Espíritu Santo sobre muchas personas. Pero aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de muchas personas. Esto es impresionante, hermano. Así que aquí vemos que lo está mencionando primeramente la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. De hecho, si quieres tomar nota, está en Hechos capítulo 2, versículos 28 y 29, nos habla sobre la llegada del Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué es lo que vemos nosotros? Cuando el Espíritu Santo viene sobre la tierra y mora sobre nosotros, da inicio a la iglesia de Cristo. De hecho, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, comparte el evangelio a los judíos y a otros judíos que venían de otros lugares. Y en ese día, 5,000 personas entregan su vida a Cristo. Ahí inicia la iglesia. Esto es impresionante, hermano, el trabajo del Espíritu Santo. Y aquí nosotros podemos ver que en todas partes, dice, toda persona que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Toda persona que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque esta persona va a recibir el perdón de pecados, pero también va a entrar a la familia de Dios. Y todo a través de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Juan 14, 26 nos dice así, que el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, dice el Señor. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado, dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo? Pues es importante. Escucha, hermano, si tú eres un cristiano, tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti, morando en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a hacer recordar todas las cosas que tenemos en su palabra. Esto no es algo asombroso, hermano. Es una profecía que Joel está diciendo que ya se cumplió en el libro de Hechos y en nuestros tiempos ya lo estamos viviendo. Iglesia, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestro maestro. Él es nuestro consejero. Y esto es impresionante. Pero vamos a ver nosotros, versículos 29 y 31, las grandes señales. Nos dice así: en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? La Biblia dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor. El versículo 29 y 31, hermanos, son eventos apocalípticos que se mencionan aquí. Son eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo.
¿Qué quiere decir con esto, hermano? La próxima semana vamos a hablar nosotros sobre la gran tribulación, los eventos que van a estar aconteciendo. Pero voy a dar un adelanto. La Biblia nos dice también que nosotros como iglesia vamos a ser raptados en un abrir y cerrar de ojos, dice. Después que la iglesia es llevada a los cielos, va a estar aconteciendo 7 años de gran tribulación, nos dice el libro de Apocalipsis de capítulo 6 para arriba. 7 años. Después de los 7 años se dividen en la mitad, que son 3 años y medio. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de catástrofe que se van a venir en la tierra. Esto es lo que Joel está hablando antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son eventos que van a estar aconteciendo en todo el mundo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo? Porque Dios va a juzgar a este mundo. Entonces, el propósito de estos eventos que van a estar ocurriendo en aquel tiempo es para mostrar que Dios, Él es Dios y que Él va a destruir la creación por causa del pecado. Dios va a juzgar a este mundo. Dios va a juzgar al hombre. Entonces, aquí nos muestra realmente el día grande y terrible del Señor. Las señales de los tiempos o de los tiempos finales existen, hermanos. ¿Para qué? Para mostrar la necesidad urgente de predicar el evangelio de salvación a todo el mundo. ¿Será que estamos viviendo ya principio de dolores? Nosotros estamos estudiando el evangelio de Marcos, capítulo 13, y realmente te animo a que te puedas conectar el domingo que se viene, porque Dios tiene palabra para hablarnos realmente y que seamos entendidos en los tiempos. Entonces, versículo 32. Y todo aquel, dice, que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros, hermanos? 3 eventos: la llegada del Espíritu Santo, las grandes señales antes de la segunda venida de Cristo, y también estamos viendo el evangelio siendo anunciado. ¿Usted recuerda en qué momento fue anunciado el evangelio? El día de Pentecostés. El evangelio fue anunciado ¿dónde? En Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice. De hecho, el Señor nos manda a ser discípulos y a predicar el evangelio. Entonces, 32 nos dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Amén por esto, habrá salvación. El anuncio del evangelio trae salvación al mundo entero. Inició la salvación en Jerusalén. En Jerusalén fue proclamado y ahora está siendo proclamado en todo el mundo. El evangelio está siendo anunciado, hermano. La vida de Jesucristo vivió una vida que tú y yo no podíamos vivir. Él murió en mi lugar y en tu lugar, pero Él no quedó ahí. Él ha resucitado. ¿Cómo es el evangelio? Dios mismo viene hacia el hombre para salvar al perdido. Dice el Señor que Él no ha venido por justos, sino por injustos. No solamente el evangelio, Jesucristo mismo vino a esta tierra, sino que Él mismo, siendo el mensajero, da su propio mensaje al mundo. Y el primer mensaje que dio al mundo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Jesucristo, siendo el mensajero y el mensaje, anuncia el evangelio, ¿cuánto más nosotros debemos de aprender de nuestro maestro? Debemos anunciar
el evangelio, hermano. El Señor nos dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. ¿Quiénes recibirán el Espíritu Santo? Todo aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador y venga con arrepentimiento. Y el Señor dice, yo les perdonaré sus pecados. Sabiendo esta verdad, hermano, ¿cómo respondes a estos acontecimientos, a esta palabra que Dios te está mostrando ahora? Pero versículo 31 nos dice también que la misma creación va a responder en los tiempos finales. 31 nos dice así, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Aquí está la respuesta de la creación, antes de la llegada o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser impactado. La creación mismo va a participar en todos estos eventos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que podemos ver nosotros acá? Que Dios envía su Espíritu. Dios envía su Espíritu. ¿En qué sentido? No solamente que el Espíritu Santo no solamente nos trae una nueva salvación. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que todo aquel que entregue su vida a Cristo, dice, es salvo. Y el Espíritu Santo es partícipe de todo esto. Nosotros realmente somos la tierra donde que la semilla de la palabra de Dios va a empezar a dar frutos en nosotros. De hecho, todo cristiano es conocido por sus frutos. El Señor dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, hermano, quiero ir terminando en estos 2 últimos minutos que me quedan. Dios está trabajando ahora a través de su Espíritu Santo. Dios está trabajando ahora a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo, pastor, Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo? Toma nota de estos puntos, hermano. Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo porque su Espíritu Santo nos habla, hermano. Nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cómo te sustentas, pastor? Hechos capítulo 13, versículo 2 nos dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Ahora el Espíritu Santo está llamando a personas a que sean partícipes de la obra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ser sensible a la voz de Dios. Sensible a la voz del Espíritu Santo que está comunicando hoy a través de su palabra. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo está trabajando ahora en nuestros tiempos? Número 1, Él nos habla. Número 2, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Romanos 8:26 nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos débiles me están escuchando en estos momentos? Hoy Dios te dice a través de su Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo les he dicho, el Señor. También vemos que el Espíritu Santo obra milagrosamente en nuestros tiempos, porque Él está haciendo señales, Él está haciendo prodigios. En este momento, a través del Espíritu Santo hay sanación. Pero podemos ver también que el Espíritu Santo guía. Él está guiando a su pueblo. De hecho, el Espíritu Santo también nos dice que en 1 Corintios 6:9, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermano,
El Espíritu Santo cumple una gran función en este mundo, en estos tiempos. Escucha lo que voy a decir. La iglesia primitiva existió como resultado del trabajo del Espíritu Santo. La iglesia primitiva inició como resultado del trabajo del Espíritu Santo. La iglesia de hoy existe y continuará existiendo por el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en esta tierra a través de ti y de mí. Eso es lo que está pasando. Por eso Dios envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía que muchas personas dicen esto. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como dije, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, nuevamente, el Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu Santo nos capacita y el Espíritu Santo nos habla cómo debemos de obrar en este mundo. El Espíritu Santo nos dice también cómo Dios quiere impactar a este mundo. Dios quiere guiarte a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto para ser utilizado por el Espíritu Santo? Por eso Dios ha enviado su Espíritu. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz? ¿Estás dispuesto a ser enviado por el Espíritu Santo? Mi oración es que el Espíritu Santo siga transformando tu vida. Y quiero terminar con una oración. Amado Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a morar en nosotros. Te pedimos que seamos sensibles a tu voz y obedientes a tus planes. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos todo esto en tu santo nombre, Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, hermano.